En esta preciosa mañana le voy a pedir que por favor se pongan de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme en el libro de San Juan, en el capítulo 8, verso 37. Cuando los tengan, por favor, digan amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Pueden tomar sus asientos, por favor. El tema de esta preciosa mañana es lugar para la palabra. En estos días que estamos viviendo, parece que la palabra de Dios no encontrara lugar en los corazones de nosotros los seres humanos. Parece ser como si la palabra de Dios no tuviera ninguna validez. Parece ser que la palabra de Dios ya no causa ningún tipo de diferencia en nuestras vidas. El enemigo realmente está tomando control, no solamente de este mundo, sino que también está tomando control de nuestras vidas, de nosotros los seres humanos. De tal manera que hemos hecho caso omiso a la palabra de nuestro Dios. Y es esta la razón por la cual la palabra de Dios no haya un lugar en nuestras vidas. No haya un espacio en nuestros corazones. Pero déjeme decirle algo. Si la palabra de Dios no haya un lugar en nuestras vidas, lamentablemente estamos perdidos. Estamos acabados. Porque solamente la palabra de nuestro Dios es la que puede darnos vida y vida en abundancia. Solamente la palabra de nuestro Dios puede dar sanidad a nuestro cuerpo. Puede sanar nuestra alma, nuestro ser interno. Solamente la palabra de Dios puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Jesús está diciendo en el libro de San Juan, en el capítulo 8, verso 37, sé que sois descendientes de Abraham. Jesús le está hablando a los judíos aquí. Y Él le está diciendo, yo sé, yo entiendo, yo reconozco que ustedes son descendientes de Abraham. O sea, reconozco que ustedes son familia de Abraham. Reconozco que ustedes son de la genealogía de Abraham. Sé que son de la simiente de Abraham. Sé que son de los lomos de Abraham. Pero ustedes procuran matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. No haya lugar en ustedes. Pero Él usa una frase aquí y es palabras. Mis palabras, o sea, mis frases, mis dichos, no encuentran lugar en sus corazones. Mi señal, mi mensaje, mi vocablo no haya lugar en vosotros. Mi doctrina, mi evangelio no haya lugar en ustedes. Y muchas veces nosotros estamos en las mismas condiciones que aquellos judíos. La palabra de nuestro Dios, los dichos, la voz, los términos, las expresiones de Dios no hayan lugar en nuestras vidas. Si nosotros por lo menos estuviésemos de acuerdo con la palabra de Dios, también estuviéramos de acuerdo con sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Y cada uno de nosotros pensara constantemente en la voz de nuestro Dios, en la palabra de nuestro Dios, en sus dichos, en su vocablo, en su voz, en su evangelio, en su doctrina. Pensáramos constantemente en esto y no cometiéramos errores. Pero usted y yo ahora no somos judíos, sino que somos un linaje escogido por Dios, real sacerdocio santo para Dios. Y yo creo que sí, la palabra de Dios debe de encontrar un espacio en nuestras vidas. Sí debe de encontrar un espacio en nuestro corazón. Sí debe de haber un lugar para esa palabra de Dios, porque es para el bien de nosotros. Es para el bien de nuestras vidas. Un lugar que la palabra de Dios debería tener en el corazón de los hombres es un lugar dentro de nosotros, en los pensamientos, en la memoria, en la conciencia, en los afectos. La palabra es guardada en mi corazón. Por lo menos esto dice el salmista. Acompáñenme en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versos 11 y 12. El salmista conocía, el salmista tenía
un conocimiento bien claro respecto a los dichos y a la palabra de nuestro Dios. Él sabía que la palabra de Dios era real en su vida. Él sabía que Dios no miente ni tiene sombra de variación. Salmo 119, versos 11 y 12. Dice la palabra del Señor en el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que el salmista David está diciendo, en mi corazón he ocultado, he escondido, he reservado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos encontramos en situaciones difíciles, que de hecho día tras día el enemigo siempre está tratando de hacer algo con nosotros. Siempre el diablo tiene a alguien para hacernos enojar, para hacernos sentir mal. ¿Cuál sería nuestra expresión? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra forma de ser ante tal situación o condición en que nos encontremos? El salmista está hablando muy bien claro. En mi corazón he ocultado, he guardado, he reservado tus dichos, o sea, tus palabras. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Cuando nos enfermamos, cuando todo nos va mal, cuando no anda bien el trabajo, cuando hacemos un plan a largo o corto plazo y no nos sale como pensábamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pensamos? No fluye la palabra de Dios por estos labios, sino que fluyen otras cosas. Pero si nosotros guardáramos, atesoráramos la palabra de nuestro Dios, los dichos de nuestro Dios, para no pecar contra nuestro Dios, fuera otra cosa. ¿Sabes qué es lo que sucede? Hacemos planes conforme a nuestra capacidad mental e inteligencia humana. Hacemos planes conforme a lo que ganamos en el trabajo. Hacemos planes conforme a las vacaciones que nos provee el trabajo, el jefe. Pero no mezclamos a Dios. Y es esta la razón por la cual siempre nos va mal. Porque no contamos con Dios. No le presentamos nuestros planes a Dios. No le presentamos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades a Dios. Dios es quien toma la decisión por sus hijos. Dios es quien va a hacer algo por ti y por mí. Dios es quien tiene la solución para nosotros. No somos nosotros mismos. Porque de hecho, nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Y es esta la razón por la cual Él es quien debe guiar nuestras vidas. El salmista está hablando más que ocultar, más que reservar, más que esconder sus palabras, usa otra palabra y es dichos. Son proverbios, son frases, son expresiones, son refranes. Y usted puede escuchar la palabra de Dios, puede escudriñar la Biblia de arriba hacia abajo y va a encontrar diferentes expresiones de Dios para sus hijos, para su pueblo, para su creación. Dios va a usar muchas palabras que a lo mejor usted y yo no podemos entenderla, porque nuestra capacidad mental es limitada. De hecho, la palabra de Dios es bien clara. Dice que nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Por eso no podemos comprender, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Por esto no podemos comprenderla. Pero Dios, no importa cuál sea la frase que Él use, si usted está en el Espíritu, usted va a comprender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere decir, pero el salmista comprendía esto. El salmista lo comprendía y por eso él guardaba. Y es bueno que usted y yo atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y empecemos a hacer algo, pero no con nuestra mente. No planear porque somos sabios en nuestra propia opinión, sino empecemos a decirle a Dios lo que pensamos hacer, a ver si Él está de acuerdo con eso. ¿O es que no hay lugar para la palabra de Dios en nuestros corazones? Fíjese, el verso 12 dice, bendito tú, oh Jehová, añádeme tus estatutos. ¿Qué implica la palabra estatutos?
Se está hablando de sus mandamientos. Se está hablando de sus leyes. Se está hablando de todo lo que Él desea para nosotros. El salmista quiere que le añada sus estatutos. Añádeme tus leyes. Añádeme tus mandamientos. Quiero que vean conmigo lo que dice San Lucas capítulo 18, verso 20. Muchos de nosotros tenemos conocimiento de los mandamientos de Dios, pero no lo ponemos en práctica. San Lucas capítulo 18, verso 20. ¿Están conmigo ahí? Mire, aquí aparece un hombre, creo que era un principal, y le dice que él es bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, solo Dios, ¿verdad? Pero Jesús le pregunta a él, en el verso 20, ¿los mandamientos sabes? ¿Es que usted y yo no sabemos los mandamientos, los estatutos de Dios, las leyes de Dios? Para nosotros leer o saber los mandamientos, debemos de leer el testamento que Dios nos ha dejado. No podemos vivir, perdónenme la expresión, como chivos sin ley en este mundo. Tenemos a alguien que gobierna nuestras vidas y ese es Dios. Amén. Jesús le pregunta a este varón, ¿los mandamientos sabe? Y él le dice claramente, ¿no qué? No adulterarás. Muchas veces nosotros pensamos que adulterar es simplemente encontrar un hombre con una mujer que no es la suya, o viceversa. Pero estamos adulterando cuando nosotros dejamos a Dios y buscamos otras fuentes. Nos convertimos en adúlteros, en fornicarios. Por eso es de vital importancia conocer los mandamientos de Dios. No le voy a buscar los sinónimos de estas cosas, pero es bueno que usted busque los sinónimos de estas palabras en su casa. Lo primero que él le dice es claramente, no adulterarás, no matará, no qué, o sea, no robarás. Eso es lo que está diciendo. No dirás que falso testimonio. Y somos buenos para eso, para levantar falso testimonio a muchas personas. Cosas que no han hecho, ¿verdad? Dice, ¿honrará a quién? Mire, el salmista no se equivocó cuando estaba diciendo estas palabras. Porque si usted pone atención, si retrocedemos un poco atrás, él está diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus leyes, en mi corazón he guardado tus estatutos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado, he ocultado, he reservado todo para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus proverbios, tus frases, tus refranes para no pecar contra ti. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día? Quizás tú no adulteres de una forma, pero adultera de la otra. Quizás no mata de una manera, pero mata de la otra. Quizás no levanta falso testimonio de una manera, pero lo hace de otra manera. Hay muchas formas de matar, hay muchas formas de levantar falsos testimonios. Hay muchas formas también de honrar a tu padre y a tu madre. Conozco muchas personas que son casados. De hecho, la palabra de Dios dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Verdad? Pero se le olvidan que tienen una madre, se le olvidan que tienen un padre, se le olvida eso. Y con esto no estoy diciendo que le quite el pan a sus hijos, no estoy diciendo eso, pero acuérdate que tú tienes una madre que te parió y tienes un padre que te engendró y se esforzó para darte un cuerpo, se esforzó para mantenerte durante 18, 20 años. Hay muchos que no quieren salir de su casa y ya tienen 40 años y no salen de su casa. Qué triste, ¿verdad? Y ellos creen que con decir, no, mi papá es esto, y adulándole, creen que están honrándolo. Yo entiendo que eso es una forma de honrar de cierta manera, pero ¿sabes qué? Honrar a tu padre y honrar a tu madre también debe de obedecerle y proveerle en los momentos difíciles de su vida. Y aunque no lo necesite, dale algo. No porque ellos lo necesiten, sino porque se lo merecen. ¿O es que la palabra de Dios no ha encontrado un lugar, un espacio en tu corazón? Porque si algo Dios quiere es que nos comportemos como verdaderos hijos de Él. Honra a tu padre y a tu madre. En otra parte dice, para que goce de larga vida. Así dice. ¿Quieres tú gozar de larga vida? Hónralo. Pero no adulteres, no forniques, no hurtes, no mates a nadie. Quizás nunca has matado a nadie física, literalmente, pero le mataste la ilusión, le mataste la esperanza. Oh, pastor, usted va muy lejos. Sí, así es, voy lejos. Porque muchas veces pensamos que matar es simplemente aniquilar un cuerpo humano.
física, literalmente. Le matamos la esperanza, le matamos la ilusión, le matamos el deseo, le matamos el anhelo a esa persona, sabiendo que pudimos ver ayudado y no hicimos nada, pero le matamos la esperanza. Nos parecemos a aquellos religiosos que cuando van a visitar a un enfermo, ay, yo creo que te vas a morir. Y la persona no quiere morirse, tiene la esperanza de sobrevivir, pero ahora yo creo que ya de esta no sale. Qué esperanza, ¿verdad? ¿Será que la palabra de Dios encontró lugar en la vida de esa persona? No creo, hermanos. No creo que haya encontrado un lugar en la vida de esa persona. Acompáñenme en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, verso 16. Jeremías era un hombre, era un profeta de Dios. Y Dios le llamó. Y este hombre, aunque tenía ciertas dificultades, porque en el principio él no quería, pero ya últimamente el hombre estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Y escucha lo que Jeremías dice. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Por amor de Dios, sufre afrenta. Porque Jeremías era un hombre que era capaz de decirle la verdad a cualquiera. No importa que fueran reyes, sacerdotes, no importa quiénes fueran, él le decía lo que Dios decía, él iba y se lo decía sin problema. Sin temor a que lo mataran, sin temor a que lo metieran preso, sin temor a que lo golpearan. Recibía muchas afrentas este hombre. Pero como la palabra de Dios no ha encontrado cabida en nosotros no somos capaces de por lo menos de decirle a aquella amiga antigua o aquel amigo antiguo. ¿Saben cuáles son esos amigos antiguos? Esos que se criaron junto con nosotros, pero que hoy ellos están por un lado y nosotros por otro. Y cuando nos juntamos con esa antigua amiga, ese antiguo amigo, no somos capaces de decirle, ¿sabes qué? Recibí a Cristo en mi corazón, soy cristiano, estoy contento, estoy gozoso de haberlo hecho. ¿Se atreve usted a hacerlo? Si no lo haces, déjame decirte, la palabra de Dios no ha encontrado un espacio en tu corazón. Es en vano todo lo que has pensado hacer, como te estás cubriendo con la palabra de Dios, pero en realidad no ha encontrado un espacio en tu vida, en tu corazón. Tenemos que ser capaces de decir quién es Cristo en nosotros, qué ha hecho la palabra de Dios en nosotros, qué ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿O es que estamos viniendo aquí a la iglesia por casualidad, por coincidencia, porque me parece, porque a lo mejor, quién sabe, ando buscando una novia, ando buscando un novio? ¿Usted sabía eso? Que hay mucha gente que anda buscando novio y novias en la iglesia. Un pretendiente con buenos sentimientos y un buen corazón. Si es así, hermano, la palabra de Dios no ha encontrado un lugar en tu vida. Lamentablemente no lo ha encontrado. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. No sé si usted está entendiendo lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Él está diciendo que la palabra de Dios more, o sea, que viva, que habite, que resida, que anide en vosotros, en abundancia. O sea, que haya abundancia de palabra en nosotros, que haya abundancia de palabra de Cristo en nuestras vidas. ¿Usted sabía que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Qué es lo que hablamos nosotros cuando nos ofenden? ¿Qué es lo que hablamos nosotros? Olvídese de las ofensas, sino como cristianos, cuando nos reunimos con amigos y familiares, ¿de qué hablamos? ¿De fútbol? ¿De las Chivas? ¿De qué hablamos? Porque yo creo que si la palabra de Dios ha encontrado cabida en nuestros corazones, entonces la palabra de Dios debe de abundar en nuestro corazón. Y por ende, lo que vamos a hablar es palabra de Dios. El problema es que como la palabra de Dios no ha encontrado lugar en nuestras vidas, no ha encontrado nada en nuestro corazón, la palabra de Dios no habita en nosotros, entonces nosotros nos conformamos con lo que otros dicen. Pero ¿cómo vamos a llevar las personas a Cristo cuando ni siquiera nosotros mismos estamos en Cristo? Porque la palabra de Dios no mora en nosotros, la palabra de Dios no vive en nosotros. Y es esta la razón por la cual la iglesia de Dios está como está. Hace frío, ya no viene nadie. Cae un poquito de lluvia, ya no viene nadie. Hace mucho calor, nos vamos para la playa.
Qué tremendo, ¿verdad? Me peleé con mi esposa, ya no voy a la iglesia, vete tú si quieres. Y así, sucesivamente. Porque no hay palabra de Dios en nuestros corazones. Estoy casi concluyendo, hermanos. Un lugar de honor debería recibir también toda atención, reverencia, fe y obediencia. Yo creo que cuando la palabra de Dios entra a mi corazón, yo me debería sentir honrado, porque Cristo entró en mi corazón. Recuerde, cuando hablo de la palabra, estoy hablando de Cristo. Estoy hablando del verbo hecho carne. Y debo de sentirme honrado. Por eso es que si en verdad la palabra de Dios ha penetrado en nuestras vidas y ha encontrado un lugar, un pequeño espacio en nuestro corazón, en nuestro ser interno, eso debe de ser respetado, hermanos. Debemos respetar eso. San Juan capítulo 8, verso 47. Dice claramente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así de sencillo. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo ahora? Él es que lo está diciendo. No soy yo. Ahora es Él que lo está diciendo. Y está diciendo claramente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, las frases de Dios escucha. Los párrafos de Dios oye. El vocabulario de Dios oye. El discurso de Dios escucha. El mensaje de Dios, las señales de Dios oye. El que es de Dios. Pero, lamentablemente, nada de esto que significa las palabras lo ponemos nosotros en práctica. Ni siquiera lo escuchamos, sino que lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo ver para creer, como si fuera el mundo de Santo Tomás. Escucha, aquí está diciendo claramente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, oye las frases de Dios, oye los párrafos de Dios, oye los vocabularios de Dios, oye los discursos de Dios, los mensajes de Dios, las señales de Dios. Esto funciona, hermanos, pero no va a funcionar porque yo lo digo, no, es porque tú tienes que creerlo en tu corazón. Tiene que haber espacio para la palabra de Dios en tu vida. Tiene que albergar en tu corazón la palabra de Dios. Y tiene que tener fe y confianza en Dios, en que eso va a ser así, hermanos. Pero no la escuchan. ¿Sabe por qué no la escuchan? Porque no son de Dios. Porque estas personas, lamentablemente, aunque vengan a la iglesia, aunque tengan 30 años asistiendo a la iglesia, y aleluya y gloria a Dios, ¿sabe qué? No son de Dios. Porque la palabra de Dios es para ponerla en práctica en nuestras vidas. Es para hacerla realidad en nuestras vidas. ¿Usted sabía eso? Tenemos que hacer eso. Por eso, el mismo Jesús ahora dice en el libro de San Lucas, en el capítulo 6, verso 46, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué me llama Señor? En pocas palabras, ¿por qué me llama dueño? El dueño de tu vida. ¿Por qué me llama el propietario de tu vida? ¿Por qué me llama el patrón de tu vida? ¿Por qué me llama el jefe de tu vida? ¿Por qué me llama tu Dios? Pero nunca haces lo que yo te digo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Fíjese algo. La palabra de Dios nos dice tantas cosas, pero yo no quiero abarcar todo lo que la palabra de Dios en sí dice, sino cuáles son los planes y los propósitos de Dios para con nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios en sí quiere para con nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere para su creación? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿Qué es lo que Él desea para sus hijos, para aquellos que Él ha llamado? Usted que está aquí es porque Dios lo ha llamado. Yo no lo llamé a usted. Dios lo llamó a usted. Y usted no está aquí por casualidad o por coincidencia. Quizás usted en su mente, usted ni siquiera quería venir, pero el Espíritu Santo de Dios lo trajo por alguna razón.
Y todo lo que Dios quiere es que si tú le llamas Señor a Él, es porque tú debes de hacer lo que Él te dice. ¿Cuántos de ustedes desobedecen a sus patrones en la factoría, en su trabajo? ¿Cuántos lo desobedecen? El patrón le dice, ve, párteme este pollo. No, venga, pártalo usted. ¿Usted le dice eso? ¿Se lo dice? Hasta tiembla, hermana, y va y lo hace. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué con Dios no lo hacemos? Dios no es un capataz. Dios no es, ¿qué le digo? No es un demonio para caernos encima y golpearnos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios compasivo. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que nos ama. El jefe no la ama a usted, no lo ama a usted. Lo único que Él quiere es sacarle todas las fuerzas que usted posee. Pero Dios no. Dios lo que quiere es darnos vida y vida en abundancia. Amén. Muchas veces nos equivocamos y decimos Señor, Señor. Y tenemos un velón de San Caralampio prendido ahí. Prendemos una vela ahí, qué sé yo, con una imagen X. Porque confiamos en esa basura. Si usted no sabe, léase el Salmo 115. Usted está creyendo en basuras. Y perdóneme, religioso que me escucha, pero usted está creyendo en basura. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 115 al final, ahí ya dice, y semejantes a estos son los que los hacen y los que confían en ellos. Pero usted y yo decimos, Señor, cuando tenemos problemas, Señor, cuando nos falta trabajo, Señor, cuando tenemos hambre, Señor. Y todo, Señor, 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 pero no hacemos nada. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué lo hace? Si tú no vas a hacer lo que yo te digo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, lo repite 2 veces, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué lo haces entonces? Esto es algo así. ¿Cómo es que yo le llamo papá o mamá, pero nunca hago lo que ellos me dicen que haga? Se lo puse así, de sencillo. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en tu madre, creer en tu padre, y otra cosa es tú creerle a tu madre y creerle a tu padre. Porque si tú le creyeras a tu madre y a tu padre, tú harías siempre lo que ellos te dicen y no pliega la cara. Tú solamente crees en ellos, pero no le crees a ellos. Asimismo estamos con Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Ves la diferencia? Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, creemos en todo lo que Él dice y hacemos la voluntad de Él sin reproches, sin enojos, sino que lo hacemos contento, con gozo, con alegría, con certeza, con seguridad, con convicción de que lo que nuestro Padre ha dicho es correcto. En el verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, cuando Él está diciendo, todo aquel que viene a mí, simple y llanamente está diciendo, todo aquel que comparece ante mí, todo aquel que llega a mí, todo aquel que asiste a mí, todo aquel que acude a mí. Oigan bien, hay una diferencia bien grande. Dice, y oye mis palabras y las hace. Oigan bien, hay muchos que vienen a Dios. Hay muchos que acuden a Dios. Hay muchos que les diría, que llegan a Dios, que asisten y buscan la presencia de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Y escuchan la palabra de Dios también, porque todo el tiempo las escuchan. Por la radio, por la televisión, públicamente, como quiera. Las escuchan, pero no las hacen. Pero aquí está diciendo algo bien claro. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, te voy a decir a quién te pareces, si es que tú haces lo que escucha cuando vienes a mí. Cuando dice os indicaré, está diciendo te mostraré, te enseñaré, te revelaré, te diré, te mostraré y testificaré a quién te pareces. Entonces la pregunta es, ¿a quién te pareces cuando tú haces? Cuando tú vienes a Dios, escucha la palabra de Dios y la hace. ¿A quién es que te parece? Diga, me parezco a Cristo. Me parezco a Cristo. Porque Cristo no desobedeció a su Padre en ningún momento. En ninguna circunstancia de su vida Él lo desobedeció.
Aunque lloraba lágrimas de sangre, no lo desobedeció. Aunque estaba en una condición que él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería hacerlo. En su carne, en su humanidad, él no quería hacerlo. Pero él dijo, que sea tu voluntad, no la mía. Y él obedeció. Porque no se estaba hablando de una copa común y corriente. No se estaba hablando de una copa de qué, ¿qué le digo? Coñac. No, de champaña, no, tampoco. Era una copa llena de pecado. Llena de adulterio, de fornicación, de odio, de envidia, de idolatría, de santería, de cuanta basura de esa. Era una copa llena de suicidio también. Era el pecado de toda la humanidad que estaba vertido en esa copa. Y él tenía que tomarla. Pero lamentablemente la palabra de Dios, los dichos de Dios no hayan cabida en nosotros porque ni siquiera nos acordamos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Sin escatimar su linaje, Él no pensó en quién era Él. Y lo hizo por ti, por mí, por todos nosotros, hasta por el que no ha nacido, lo hizo. Es obediente, hermanos. Dice claramente, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién te asemejas? Triste, ¿verdad? Vamos a concluir con el libro de San Mateo, capítulo 7, versos 24 y 25. Es algo muy parecido a lo que dice San Lucas. Muy parecido. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le compararé a un hombre. Y esta palabra hombre significa persona. Pues usted no sabía eso. Yo diría, obvio, pastor, persona, ¿verdad? Es una persona, es un individuo. Es alguien semejante a ti. Es un personaje. Es un varón. Es un caballero. Y yo no sé si tú puedes comprender que Cristo, en semejanza de hombre, estaba aquí en la tierra. Nació de una mujer. O sea que es muy parecido a nosotros, ¿verdad? Es semejante a nosotros. Él está diciendo esto. Dice a un hombre, pero dice que es prudente. Y esta palabra prudente significa sensato, juicioso, cuerdo, maduro. O sea, no se está hablando de una persona loca, sin sentido. No se está hablando de un retrógrado mental, de un enajenado mental. No, se está hablando de una persona cuerda, de una persona madura, de una persona juiciosa, de una persona sensata. La pregunta es, ¿dónde has edificado tú tu casa? Porque yo no creo que ningún ser humano sea capaz de edificar una casa para luego abandonarla. ¿O sí? Usted no es verdad que va inclusive a construir un cuarto, una habitación para luego abandonarla. Si lo hace es para usted vivir ahí. Si lo hace es para usted permanecer ahí. Si lo hace es con el propósito de vivir toda una vida ahí. Esto es diferente al que renta. El que renta tiene que mudarse constantemente. Esa es la vida más mediocre que yo he podido ver porque yo la viví. Estarme mudando a cada rato. Y cuando menos esperaba tiene que desalojar. ¿Le ha pasado a usted eso? Déjame decirte, Cristo no te desaloja. Cristo no te desaloja. Cristo no te dice a ti vete. Cristo no te dice a ti sal de mi casa, sal de mi presencia. Él no te lo dice. Si tú y yo salimos de la presencia de Cristo es porque tú y yo lo hacemos voluntariamente. No porque Él nos los pida. Pero todo aquel que construye una casa, que construye una habitación, que construye un hogar, es para vivir, es para establecerse. Por eso está hablando claramente y está diciendo aquí que cualquiera pues que me oye estas palabras, que oye mis dichos, mi mensaje, mis proverbios y las hace, entonces le compara con un hombre prudente. Con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Quiere decir que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no hacemos nada de lo que dice la palabra de Dios, ¿con quién usted cree que nos va a comparar el Señor? Viceversa, ¿verdad?
todo lo contrario. Yo sé que las palabras duelen muchas veces y no crea usted que yo he venido a pararme aquí con el deseo, con el anhelo, con el propósito de ofenderlo a usted. No, hermanos, no lo crea. Usted ni siquiera se imagina cuánto les amo. Pero el Señor a quien ama, corrige. Lamentablemente, hermanos. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, es para nosotros ponerla en práctica en nuestras vidas, porque así estamos construyendo un lugar, una morada en la roca, donde nada ni nadie nos va a destruir, donde nada ni nadie nos va a derribar. No importa cuántos ríos vengan, cuántos vientos vengan, hermanos, no nos va a destruir. Eso es lo que dice el verso 25, por lo menos. Si usted lo lee, dice aquí claramente, en el verso 25, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, cuando nuestro fundamento, nuestra base es Jesucristo, no hay demonio que nos tumbe, que nos derribe a nosotros. No importa las circunstancias de la vida, no importa las enfermedades, no importa los problemas, no importa la escasez, no importa lo que suceda con nosotros, el diablo jamás nos derribará porque estamos fundados en la roca que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo ha encontrado un lugar en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios ha encontrado cabida en nosotros. Porque la palabra de Dios ha encontrado un espacio en nosotros. Y nosotros estamos cimentados, estamos fundados en la roca que es Jesucristo. Y jamás nos va a destruir una enfermedad, jamás nos va a destruir, hermanos, un dolor, jamás nos va a destruir la escasez, jamás. Dios tiene todo bajo control. No importa la circunstancia de tu vida en que tú te encuentres en estos momentos. Solamente déjame decirte algo. Permite, abre tu corazón. Y permite que la palabra de Dios encuentre un lugar donde morar en tu vida. O sea, donde vivir, donde permanecer en tu vida. Y te aseguro que ningún demonio te derribará. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta tarde.